¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, amén. Bendecidos. Es un gozo poder compartir con todos ustedes el mensaje el día de hoy. Y realmente nomás quiero dar un poquito de seguimiento a lo que el hermano Yuri dijo. Hermanos, tenemos muchos niños, muchos jóvenes, ¿verdad? Y yo recuerdo el año pasado mi hijo Mateo fue por primera vez y regresó encendido para Dios. Lo difícil para los padres es que después que viene encendido, tú tienes que mantener ese fuego, ¿verdad? Porque ellos pasan todo, no, como él dijo, hermano Yuri, no es juegos, no es para que se diviertan, aunque sí se diviertan ahí, sí juegan juegos porque tienes que alcanzar al corazón del joven o del niño. Pero también se metieron muchas veces, dice Mateo, en estudios bíblicos dirigidos por los jóvenes. Los jóvenes iniciaron esto, mis hermanos. Y es un gozo ver lo que Dios hace a través de este campamento. Por mucho tiempo, por motivos de COVID, no se puede hacer ese campamento. Si se tiene en su corazón, si Dios ha hablado en su corazón, a donar cualquier cantidad para apoyar a los niños que a lo mejor sus padres no tienen los recursos para mandarlos. De veras, hazlo, ¿verdad? Porque Dios va a usar ese campamento para alcanzar a nuestros jóvenes y para encender ese llama que ya fue encendido aquí en nuestra iglesia. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer todos juntos nuestro versículo central del día de hoy. Si tiene su Biblia, me puede acompañar en Romanos capítulo 7, versículo 19 a 25. Yo lo voy a leer en el Nuevo Traducción Viviente. Es posible que tiene otra traducción y lo voy a leer de mi pantallita aquí. Voy a pedir que me sigan todos. Versículo 19 dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y eso es Pablo hablando. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice Pablo. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, primeramente por la vida y la salud que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque tú mandaste a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos usas, Señor. Y nuestro deseo, Señor, es que tu nombre sea exaltado en toda la tierra, Padre Celestial. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar de ti el día de hoy. Señor, que toda palabra que sale de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Estos versículos, los que han estado en la iglesia por un tiempo, saben, son muy conocidos, ¿verdad? Hemos escuchado de Pablo, o si has estado en la iglesia, sabes que Pablo dice, oh de mí, básicamente, ¿verdad? Oh de mí, yo no hago las cosas que quiero. Y si soy honesto, la primera vez que yo escuché eso en la iglesia pensé, pues ¿qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo Pablo que pues no hay victoria o es imposible? O a veces yo creo que hay hermanos que piensan como Pablo en ese primer versículo, pueden decir, pequé otra vez, pobre yo, ¿verdad? Voy a seguir luchando, ¿verdad? Y la verdad sí es cierto, hasta un punto. Y el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre este tema de lo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Romanos. Pero antes que nos metemos más en el mensaje, me gustaría dar un poquito de contexto acerca de este libro, el libro de Romanos. Este libro, mis hermanos, de Romanos, está conocido por muchos como la obra maestra de Pablo. Es una de las cartas más famosas, lleno de más teología y enseñanza de todos los libros del Nuevo Testamento. Si no han leído Romanos, cuando tienen tiempo, léelo en su casa. Es un muy buen libro para leer. De hecho, los varones que juntan muchas veces en los miércoles o aquí en Western, creo que tenemos el mismo día,
Estudian Romanos y estudian Hechos, porque esos dos libros, mis hermanos, hablan mucho a ti y a mí. ¿Por qué qué? Porque somos la iglesia del día de hoy. Y estos libros fueron mandados a la iglesia de Roma y hay un impacto cuando tú estudias esos libros. Pablo deseaba, mis hermanos, hacer dos cosas cuando él escribió, o estaba enfrentando dos decisiones. Y quiero dar un poquito de contexto para que entienda la profundidad de esta carta y por qué Pablo escribió tan profundo cuando lo mandó. Él tenía dos decisiones en mano. Él acaba de hablar a una iglesia de Macedonia y ellos donaron dinero a la iglesia de Jerusalén. Pero también Pablo tenía la encomienda de parte de Cristo a alcanzar el mundo para Cristo. Él aquí en esta carta está en un cruce de caminos. Tiene que decidir, ¿voy a Roma y sigo con el anhelo de mi corazón o voy a Jerusalén, que no está a la dirección de Roma, y entrego los diezmos y ofrendas que mandaron la iglesia? Pues Pablo, mis hermanos, antes de eso tuvo una plática con los apóstoles y ellos pidieron algo de parte de Pablo. Pidieron, ¿sabes qué? Sigue dando la palabra como Dios te reveló, como Cristo Jesús. Saben que Cristo Jesús se presentó delante de Pablo cuando fue en camino a Damasco y le salvó de su error, ¿verdad? Porque era judío de judíos. Pablo recibe una encomienda de parte de los apóstoles y ellos dicen esto: Pablo, tienes toda la palabra, vemos que en tu vida Cristo Jesús habita en ti y te ha dirigido para alcanzar el mundo. Nomás te pedimos una cosa: sigue donando para los pobres. Y si no saben la historia, mis hermanos, de las iglesias en esta temporada, Jerusalén, donde los originales judíos estaban, era la iglesia, una de las iglesias más pobres en todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque esos judíos se convirtieron de ser judíos a ser cristianos, creyentes de Cristo. Y saben, los que han estudiado la cultura de los judíos son una cultura que si estás adentro de ellos, estás adentro, pero si estás afuera, estás afuera. Y aquí empezó, mis hermanos, tensión entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Los judíos cristianos no tenían mucho dinero, pero muchas veces los gentiles cristianos sí. Entonces Pablo está intentando hacer dos cosas con su decisión. ¿Sigo a Roma como quiero, como Dios ha puesto en mi corazón, o voy a Jerusalén para entregar esos diezmos y ofrendas? Y él está enfrentando algo. ¿Sigo con mi palabra que les di a los apóstoles y entrego los diezmos y ofrendas porque la iglesia realmente en Jerusalén está en necesidad, o voy a Roma? Y también, si voy a Jerusalén, es muy posible que esos diezmos y ofrendas de parte de la iglesia de los gentiles va a impactar a los corazones de nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Porque pueden ver que la iglesia, no la iglesia en Macedonia, no la iglesia en Jerusalén, pero la iglesia se está preocupando por los creyentes de Cristo. Y él decidió ir a Jerusalén para entregar las diezmos y ofrendas. Pero su labor o la decisión que él tenía en su corazón no se quedó vacío o no se quedó sin impacto en la decisión de regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tú y yo el día de hoy tenemos la oportunidad de leer esta carta. Y cuando vienen dudas y preguntas, ¿cuántos saben dónde encontramos las respuestas de nuestras vidas? ¿Se encuentra en la opinión de tu amigo? No. ¿Se encuentra a lo mejor en una podcast de liderazgo porque quieres estudiar liderazgo? No. Aunque a lo mejor los podcasts de liderazgo son buenos. No, se encuentra, mis hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, por siglos y siglos, creyentes o no creyentes que leyeron esta carta de Romanos han sido impactados, mis hermanos. ¿Cuáles son las personas que a lo mejor fueron impactados por leer este libro? Personas como Agustín de Hipona. No sé si conocen a esta persona, pero cuando él se convirtió a leer Romanos capítulo 13, versículo 13 a 14,
dice que él empezó a reflexionar no solo en él, pero en el cristianismo de ese día. Y él, hermanos, este padre del antes, ¿verdad? Del siglo más o menos 300, él escribió muchas cosas sobre teología que hoy en día todavía nuestros maestros de los institutos bíblicos leen para estudiar la teología del cristianismo. El impacto de este libro de Pablo impactó la vida de Agustín. ¿Quién más fue impactado por el libro de Romanos? Martín Lutero. Dice que él leyó Romanos capítulo 1, versículo 17, y dice que él leyó estas palabras: el justo vivirá por la fe. ¿Por qué le impactó eso? Porque Martín Lutero era parte de la iglesia católica. Y en esos momentos se estaba enseñando mucho, mis hermanos, que tu salvación es por tus obras. Lo que tú haces por la iglesia, tú haces donas, o lo que tú das o no das, ¿verdad? Eso va a hacer la diferencia si tú eres salvo o no salvo. Y Martín leyó estas palabras de Romanos donde Pablo dice a la iglesia: hey, el justo, o sea, el persona justo delante de los ojos de Dios vivirá por la fe. Y eso encendió la reforma protestante de la iglesia. Y eso obviamente nos impacta a nosotros hoy en día, ¿verdad? Que somos parte de esta separación o de esta nueva enseñanza de la manera correcta de vivir bajo los ojos de Dios. ¿Quién más? John Wesley, otra persona que fue impactado por el libro de Romanos. Y John Bunyan. No sé si han leído un libro que es muy popular. Se llama El progreso del peregrino. Pues este hombre, John Bunyan, estaba encarcelado, mis hermanos. Y él leyó esta carta y le impactó tanto que él escribió este libro que es muy famoso en todos los lugares de los cristianos. Un libro muy importante. Y es este mismo hombre, mis hermanos, que en verso 19, dice esto: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Este Pablo, que está enfrente de estos dos caminos que les acabo de explicar, que decidió hacer lo bueno, ¿verdad? Decidió ir a Jerusalén, entregar los diezmos y ofrendas. Él escribe aquí en este versículo, y es el mismo persona que Dios usó para mandar esa carta, que ha impactado siglos y siglos de creyentes. Es el mismo que se enfrentó y dice: quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y Pablo, mis hermanos, dice que hay dos poderes obrando dentro de nosotros. Y el mensaje del día de hoy, el título del mensaje es: pero hay otro poder. Y la verdad es que en nuestras vidas como creyentes hay dos poderes que siempre están trabajando. Un poder nos esclaviza nuestra carne, y eso es el pecado. Este pecado, mis hermanos, está ahí desde el principio, porque Adán y Eva pecaron, y cuando tú naciste sin querer, tú naciste con pecado adentro de ti. Y este pecado, dice Pablo, es un poder que está obrando en tu vida. Es interesante, no sé si han estudiado este libro de Romanos, pero es muy interesante lo que Pablo dice, porque en una parte de la palabra, él dice esto, dice: no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal. No sé si pusieron atención ahí. Es interesante que Pablo dice: no es yo quien lo hace, ¿verdad? Y entonces uno puede preguntar: pues entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién hizo la mala decisión? Si no eres tú. Y eso es donde Pablo empieza a describir, mis hermanos, esos dos poderes. Han encontrado situaciones en sus vidas donde algo sucede y tienes que tomar una decisión. O a lo mejor vamos a ir muy básico. Saliendo de esas puertas, sales a la calle principal del 83 y una persona manejando como 60 millas por hora en ese 83, donde es 30, ¿verdad? Te cortan el pasillo y de repente algo sucede dentro de ti, ¿verdad? Y tienes sentimientos. Y hay dos opciones. Uno es, ¿verdad?, gritarlos o maldecirlos. Y el otro es dejarlo ir.
Y ahí eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo adentro de mí que quiere hacer lo malo. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo? Y al día de hoy, ¿qué está enseñando la palabra de Dios a nosotros el día de hoy? Que nosotros, mis hermanos, siempre en nuestras vidas, porque nacimos con ese pecado, y aunque eres creyente o no creyente, si levantaste tu mano y Cristo habita en ti o no habita en ti, todavía ese carne con ese pecado está ahí peleando y queriendo hacer pues lo que ella quiere. Entonces nos enfrentamos con la decisión. Como Pablo dijo, no es yo quien hace la decisión, es el pecado que habita en mí. Y ese versículo, mis hermanos, esos versículos del poder que habita en ti, obviamente si hay el poder del malo que nos esclaviza, hay otro poder que también está operando. Y ese poder es el Espíritu Santo que habita en ti. Pablo habla acerca de esto cuando él menciona al final, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Y ese poder que estaba controlando o queriendo controlar su mente o llevándola al camino correcto, y ese es ese poder del Espíritu Santo. Hay un versículo que quiero compartir, dice esto, dice Gálatas 5, capítulo 9, versículo 1 a 4, dice esto, la vida en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes, los creyentes que han recibido a Cristo Jesús, pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleve a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como Él que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y la pregunta el día de hoy es, ¿cuántos de nosotros estamos siguiendo ese voz que habita en ti? Cuando estaba hablando sobre las circunstancias del 83, ¿verdad? Saliendo por esta calle. ¿Qué es ese voz que está aquí? ¿Verdad? Pastor John tiene una broma que él dice cuando está compartiendo, ¿verdad? Dice que no es el pizza de ayer, ¿verdad? No son los tacos con la salsa que está aquí que sientes, es el voz del Espíritu Santo. Y nuestro trabajo, mis hermanos, como creyentes, es cuando seguimos creciendo, es escuchar más esa voz. Pablo dice algo en esta carta. Y eso básicamente es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es algo que se llama obedecer. ¿Qué es lo que estás obedeciendo? El carne está ahí y nunca se va a ir. No importa si tienes 10 años en el Evangelio, o tienes 20, 30, o a lo mejor eres nuevo, ¿verdad? Y acabas de experimentar los dos voces. El carne sigue ahí. Pero la pregunta es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A qué voz vas a escuchar? El domingo pasado estudiamos una frase que me gustó mucho y lo voy a compartir el día de hoy. Dice, la fe inspira obediencia. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. En un día escuchaste la palabra de Dios. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios viene la fe. Y la fe es lo que tú necesitas para levantar tu mano y recibir a Cristo Jesús. Pero hay una siguiente parte. Y eso es la obediencia. La obediencia fortalece la fe. ¿Recuerdan esa frase? La pastora Lena lo compartió aquí. No, pues ustedes me escucharon desde allá, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos hoy en día para mandar el mensaje. La fe, mis hermanos, inspira obediencia y la obediencia fortalece nuestra fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Dice esto. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa lo incita a hacer.
No estamos obligados. ¿Por qué? Porque ese poder que viene por el Espíritu Santo habita en ti. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo en obediencia? ¿Estamos escuchando el voz? Yo recuerdo, y creo que lo compartí hace unos cuantos domingos, pero recuerdo cuando yo empecé, cuando levanté mis manos por primera vez a recibir a Cristo Jesús. Yo era muy joven, tenía 8 años. Y cuando tienes 8 años, ¿verdad? No sabes mucho de la vida, pero piensas que sabes mucho y sigues creciendo y sigues pensando que tienes mucho conocimiento. Y al final, creo que ya a esta edad me doy cuenta de qué estúpido era antes yo, ¿verdad? De niño, porque realmente me doy cuenta que no sé nada. Y ahorita, como mi hijo tiene 3 años, me estoy enfrentando con el mismo Mario de antes. Con el mismo Mario. ¿Sabe que el domingo pasado salí de McAllen y teníamos una junta aquí en Weslaco? Y en el camino es Día del Padre. Y eso no es para quemar a la pastora, nada, ¿verdad? Era parte del plan. No le digas cuando llega aquí en 2 domingos. Pero yo estaba manejando y me llama y me dice, hey, ¿puedes levantar un pastel? Porque hay un pastel en Casco que nos encanta. Y le digo, ok, está bien, levanto el pastel. Pero ese voz de carne, no del espíritu, ¿verdad? Está ahí diciendo, espérame, es el Día del Padre y tú estás comprando tu propio pastel. Pero me fui a Casco y compré el pastel, ¿verdad? Y vengo camino. Y después, el plan era que mi cuñado iba a hacer una carne, pero llegó el carne y cuando él ordenó la caja, le dieron la caja mitad en vez de lleno, ¿verdad? Y me habla en camino el cuñado de mi esposa y me dice, hey, ¿puedes parar para comprar pollo? Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Le dije, es que la caja que ordenó tu cuñado está medio lleno. No le dieron toda la orden. Le dije, pues está bien, déjame ir por pollo. Pero obviamente la carne estaba bien como, ¿cómo puede ser? Pastel, ya fui a Casco y ya te voy en camino. Y mis hermanos, no sé si sepan, ¿verdad? Pero yo cuando mis hijos sirven, ellos sirven cada domingo, entonces yo voy a la iglesia desde las 9. Y no es manera de quejar, ¿verdad? Porque me encanta estar en la iglesia. Pero como yo predico, no como durante el día, porque no quiero tener problemas de estómago aquí arriba contigo, ¿verdad? Allá en McAllen, tanto acá en Weslaco. Entonces yo más almuerzo algo en la mañana y todo el día no como nada para comer después. Tengo hambre, la carne está ahí, me han mandado a 2 cosas. Llego a la carnicería para comprar el pollo y estoy pensando, ok, Mario, aquí viene el parte del espíritu, lo que te estoy platicando. Porque obviamente yo puedo elegir 2 maneras. Puedo ser de buen humor o de mal humor. Y tengo a alguien, una mini versión de yo en la camioneta. Y me está mirando. ¿Y cuántos saben, mis hermanos, que nuestros hijos aprenden más de nuestras acciones y maneras de hacer y no tanto lo que tú dices? Lo que tú dices, escuchan, pero siempre están mirando. ¿Qué es lo que mamá y papá van a hacer? ¿Qué es lo que tío y tía van a hacer? ¿Qué es lo que los abuelo y abuela van a hacer? Eso realmente es lo que impacta el corazón del joven, no tanto lo que tú haces. Y tengo el mini Mario aquí al lado mío, ¿verdad? Inmediatamente pienso, ¿sabes qué, Mario? Tú no has comido. Vete para comprar una pizza. Vete a comprar una pizza para los niños y cómprate unos panes para que cuando llegas a la casa das buen testimonio, porque tienes personas invitadas a tu casa. Y le digo a Matthew, ¿sabes qué, hijo? La vida me ha enseñado algo. Y mi deseo es que tú aprendas de mí. Como Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos, aprende de lo que Dios ha entregado a mí. Si tú eres un líder, si tú eres una persona llamada, si tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo, hazlo. ¿Por qué? Porque a través de tu obediencia. Y no estoy diciendo que inmediatamente tienes que ser el líder de los 3 horarios, ¿verdad? Y que llegas aquí a las 9 y estás aquí 10 y 11:40 y 1:30. No, estoy diciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón, ese voz, ese espíritu de Dios que habita en ti. Haz lo que el Espíritu Santo te está pidiendo. ¿Por qué? Porque volteé a mi hijo y dije, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, mi hijo. Cuando yo me casé con tu mamá,
primer año de casados, recuerdo muchas veces que tu mamá y su familia, ellos no son tanto de planes. Eran como, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a hacer una carne. O ¿sabes qué? Estaba cerrado, pero vamos ahí. Varias veces, mis hermanos, yo iba en camino a Whataburger porque eso es lo que dijimos. Y yo tengo en mente, voy a ordenar un número 5, no cebolla, panecitos tostados. Y en el camino, mi esposa recibe una llamada, ¿sabes qué? Mejor no, alguien compró carne y vamos a ir a la casa de este lugar. Y mis hermanos, yo me enojaba dentro, ¿cómo? Yo ya tenía los planes del Whataburger. No siempre he comido, ¿ok? A veces eran otras cosas. Pero la idea es que mis planes fueron cambiados. Y yo no era flexible al cambio. Y lo que compartí a mi hijo es esto. Mi hijo, lo que la vida me ha enseñado es esto, es sea flexible. Pero más de todo, dé testimonio. Dé testimonio porque tú nunca sabes cómo tu testimonio, y mis hermanos, tu testimonio va a impactar la vida de los demás. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. No es tanto que no hay cosas que no puedes hacer. Hay una lista que yo tenía que iba a escribir y obviamente es algo que has escuchado una y otra vez en la iglesia. No puedes tener inmoralidad sexual, no puedes ser un ladrón, no puedes matar. Y hay muchas cosas en una lista, pero sabes que a veces creo que cuando leemos estos versículos se vuelven como una lista de cosas que tú no puedes hacer. Y yo creo que Dios está diciendo el día de hoy, no quiero que te enfoques en la lista que no debes de hacer. Porque inmediatamente si te pongo una lista, mis hermanos, eres nuevo creyente, gracias por pasar enfrente a recibir a Cristo Jesús o levantar tu mano, aquí está tu lista de todas las cosas que tú no puedes hacer, aquí está tu libro de todas las cosas que van a pasar si tú los haces, ¿verdad? De manera de amenazar y te mandamos por fuera para que vives la vida cristiana, ¿verdad? Y realmente lo que Pablo estaba tratando de decir, y hoy, el día de hoy, Dios nos está intentando enseñar por medio de este pasaje de Romanos es esto. No quiero que te enfoques tanto en lo que no debes hacer o la lista de las cosas que no tienes que hacer. Mejor enfóquete a vivir bajo mi Espíritu Santo. Aprende a escuchar ese voz. Porque ese voz, mis hermanos, es el voz que te va a hablar en el camino con tu hijo y te va a recordar de tu pasado y te va a recordar cómo lo hiciste de tu manera. El título antes de este título que te di, yo tenía otro título, ¿verdad? Y Pastor Lee, no voy a decir no sé cómo, Pastor Lee compartió el mismo título que Dios me reveló el domingo saliendo del servicio de la iglesia, el Día del Padre. Y el título es Tu manera es mejor. Hay una canción muy famosa que nuestros jóvenes escuchan el día de hoy. Es una canción de pop o de hip hop, ¿verdad? No sé cuáles les gustan ese estilo. A mí no me gusta en lo personal. No me gusta ese tipo de música. Yo creo, aún he platicado con mis hijos que ese estilo de música no es tan cristiano, ¿verdad? Porque eso es como yo crecí cantando de himnos, mis hermanos, de piano. Entonces, esos tipos de canciones, mi hijo, como siempre está probando tus hijos, ¿verdad? Está empezando tratando de ver qué tan lejos puedo llevar a papá o mamá con lo que me permiten hacer. Me preguntó, ¿puedo escuchar ese tipo de música? No. ¿Puedo escuchar ese tipo de música? No. Yo me escucho como Pablo, ¿verdad? Diciendo, hermanos, no pecas y no haces esto, no haces eso, ¿verdad? Entonces, y me dijo, ¿y qué tal si es cristiano? Híjole, ¿cuál es? ¿Quién es la persona? Y me dio el nombre. Le escuché, le dije, no me gusta tanto. Y me dicen esto, pues lo escuchamos en Youth. Lo podemos escuchar. Le dije, pues ya lo están escuchando en Youth. ¿Qué voy a decir? Voy a decir, no, en la iglesia está mal. Y aprendí, ser flexible, Mario. Escuché esa canción. Y saben que mis hermanos, escuché el mismo canción hace 2 semanas. Y me impactó las letras de la canción. Y este cantante habla de su testimonio. Dice, ¿sabes que yo estaba mirando mis redes sociales? Estaba mirando Facebook, voy a decir, porque no recuerdo cuál él dijo. Y empezó a salir fotos de mujeres. Y yo me puse un poquito más atención. Me hizo un poquito lento el scroll de una foto al otro, ¿verdad? Y me di cuenta de algo. Me estoy fijando un poquito más de lo que debo. Y el Espíritu Santo, la vida que nos da vida, ese Espíritu Santo le habló
a él y dijo, andas mal, cantante, porque estás enfocando, en vez de pasarlo como estabas, te estás pasando un poquito lento aquí. Y dice, ¿sabes qué me enseñó Dios en ese momento? Tu manera es mejor, Dios, para mi vida. Tu manera es mejor. Y eso iba a ser el título del mensaje, pero como nuestra iglesia, nuestro deseo es unir Westlaco con McAllen, decidimos poner el mismo título. Por eso puse el poder del otro. O hay otro poder, ¿verdad? Que habita. Pero hay otro poder. Hay otro poder. Y eso, mis hermanos, es el testimonio que te compartí sobre Matthew. Hay otro poder que está en ti. Ahí está. Y la pregunta es, ¿lo estás escuchando? ¿Estás accesando ese poder que habita en ti? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos caemos en todo lo que es malo, en escuchar nuestra carne, vienen cosas a nuestras vidas por las faltas de nosotros. Cuando tú pasas momentos como este cantante, mirando cosas que no debes, y sabes que no debes porque ya eres cristiano, y ya sabes que ese voz te está diciendo, no te pases muy lento, mejor sácate o quítate de Facebook, porque Facebook te mira, mis hermanos. Cuando tú vas lento en un post, Facebook te se da cuenta y te empiezan a mandar más cosas. No es el diablo que te está tentando, es porque fuiste lento en un post o picaste una foto e inmediatamente Facebook dice, mira, le gustó bicicletas, o le gustó motos, o le gustó la mujer sin ropa, ¿verdad? Pues van a mandarte más cosas. No podemos decir automáticamente que es el diablo que me está tentando. No, es que tú estás tomando malas decisiones, ¿verdad? Y eso no es solamente para los hombres, porque las mujeres ven unas ventas de zapatos y pican el venta y después salen más ventas y más ventas y más ventas y dice, pues es Dios. Ellos no dicen que es el enemigo, ¿verdad? No, dice, es Dios diciéndome que tengo que ir a compras, porque mira todas las ventas que tenemos aquí. Hermanas, no es Dios diciéndote, es que tú estás poniendo muchos atención a las ventas de zapatos, ¿verdad? Y por eso pues quieres ir a comprar. Y el poder, mis hermanos, está en donde tú obedeces. Hay un versículo que déjame buscar aquí en las notas y voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a cerrar el día de hoy. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice esto. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? No sé si sabían esto, mis hermanos, porque no hablamos mucho de esto. Pero tú eres esclavo de uno de dos lados. ¿Eres esclavo al pecado o eres esclavo de Cristo? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. El fin de escuchar siempre tu carne y nunca el espíritu, el fin de eso es separación de Dios. Porque has decidido que las cosas del mundo y de tu carne y de tu naturaleza pecaminosa son más valiosas para ti que las cosas de Dios. O, dice Pablo, puede decidir a Dios, lo cual lleva una vida recta, justa, delante de los ojos de Dios, salvo, lleno de poder. Quiero leer esto por último para terminar. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37 y 39. Dice esto. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, escúchame bien, tu victoria, mi hermano y mi hermana, tu victoria es absoluta por medio de Cristo, quien te amó. Tú tienes la victoria en Cristo, pero tienes que obedecer a esa voz del Espíritu. Estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ese amor del Padre, mis hermanos, que siempre quiere que tú seas bendecido, que Él te puede usar en tus planes. No que siempre te va a ir bien en todo momento, pero Él siempre va a estar
contigo como un buen padre, ¿verdad? Que cuando el hijo o la hija comete errores, tú extiendes tu mano porque estás lleno de amor. Y tú puedes regresar a tu padre que te puede consolar en tus momentos difíciles. Dice Pablo, ni la muerte ni la vida, ni de los ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Cuántos estamos llenos de las preocupaciones de mañana? Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Dice Pablo, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, hermana, tú tienes la victoria en Cristo. Si realmente estás obedeciendo a Dios. Y aquí es el punto critical para nosotros. ¿A quién vas a escuchar? Cuando andes con tu hijo o tu hija en el camino y te piden levantar varios pasteles y carne, ¿qué vas a dejar salir de tu boca? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a obedecer? ¿Vas a obedecer tu carne que te dice no es justo, es tu día? Tú no debes estar haciendo esto. Porque nos pasa a todos. ¿Sí o no? No hay ninguna persona aquí que no ha pasado. Que en tu mente no ha pasado. ¿Sabes qué? Es que ¿por qué me pasa a mí? ¿Verdad? Es mi día. ¿O por qué en el trabajo me tratan así? Siempre intento hacer lo mejor. Tu Padre quiere que tú vives en victoria, mis hermanos. Quiere que tu vida sea llena de poder. Pero para que sea lleno de poder, tú tienes que obedecer. Tú tienes que escuchar esa voz y decidir hacer lo bueno. Cierra sus ojos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de dos poderes. Te pido, Señor, que en este cuarto, Señor, en este auditorio, Señor, hay muchos hermanos y hermanas. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo le está hablando a ellos cada día, porque son tus hijos, son creyentes, Padre Celestial. Te pido, Señor, que esa voz, Señor, se empiece a crecer en sus vidas. Como vimos el día de hoy, Señor, cuando nosotros decidimos obedecer, fortalecemos nuestra fe y podemos confiar más en ti cada día. Yo te pido, Señor, que como Pablo dice, Señor, que no hay ningún poder, Señor, que tu amor no es suficiente para vencer. Tú puedes vencer todo, Señor, nuestros ataques, Señor, todos nuestros afanes, todas nuestras ansiedades, Señor, están vencidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros obedecemos, Señor, cuando nosotros decidimos a escuchar tu voz. Te pido, Señor, que tú ayudas a nosotros a vivir en victoria. Ayúdanos, Padre Celestial, a dar buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a abrazar tus enseñanzas, Señor, y vivir bajo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, yo sé que a lo mejor en este auditorio no todos son creyentes. A lo mejor tú has sido invitado por primera vez y has llegado a esta iglesia y no sabes por qué te invitaron, pero escuchaste este mensaje y quieres vivir en victoria, quieres vivir en poder, quieres vivir bajo la gracia de Dios y que esa gracia abunde en tu vida. Pero no has hecho a Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Hoy tú tienes la oportunidad. Voy a pedir donde tú estás que si tú quieres recibir a Cristo Jesús por primera vez, o a lo mejor has alejado de Él y quieres regresar a sus pies y dedicar tu vida de nuevo, levanta tu mano ahí donde estás para que juntos podamos orar contigo. Gracias, hermana, por ese hermano. ¿Alguien más? Gracias. Voy a pedir que como una familia, mis hermanos, porque somos una familia de Cristo, que apoyamos a nuestras hermanas que levantaron su mano. Repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Te pido, Señor, que borres mis pecados y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ayúdame a vivir
en el poder del Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar aplauso, mis hermanos.